Bienvenido a mi relato de terror. En este relato de terror, escucharás la historia de una familia que comenzó a vivir eventos sobrenaturales cuando se cambiaron de casa y cómo las cosas cada vez se pusieron peor. Mi casa está embrujada. Mi relato de terror comienza como muchos otros, cuando nos mudamos a una nueva casa. Éramos 4 en ese momento, mi esposo, mi hijo de 6 años, mi hija de 1 año y yo. Comenzábamos una nueva etapa, ya que mi esposo había sido contratado en una compañía grande, y nos habíamos cambiado de ciudad. Durante la mudanza no hubo nada extraño. Y tampoco fuimos advertidos por los dueños ni por los vecinos sobre algo raro en la casa. Al contrario, los dueños parecían muy amigables, y creían que duraríamos mucho tiempo ahí. Pero muy pronto las cosas estaban por cambiar, de muy mala manera. Una noche, cuando la mujer que me ayudaba con la limpieza ya se había ido, y cuando mi esposo, que por motivos de trabajo continuaba fuera, fue que todo comenzó. Mientras miraba la tele escuché que una olla se caía en la cocina, salté de miedo, pensé que alguien se había metido a la casa. Me armé de valor al no escuchar ningún sonido de pasos, y caminé lentamente a la cocina, el corazón me latía rápidamente, y el miedo hacía que me temblaran las piernas. Al estar junto a la cocina, me quedé quieta para tratar de escuchar algún sonido, y al no escuchar nada, entré a la cocina, pero no había nada tirado en el suelo, todo estaba acomodado tal y como lo había dejado. Por precaución revisé todas las puertas y ventanas, pero no había nada abierto. Al día siguiente le comenté a mi esposo lo sucedido, pero no me creyó, me dijo que quizás había estado dormitando y soñé ese ruido. Pero me dijo que instalaría cámaras de seguridad para que yo estuviera más tranquila. Sus palabras me hicieron dudar, creí que él tenía razón, pero esa duda no me duró mucho, ya que 2 noches después, cuando los niños estaban dormidos, y mi esposo aún no llegaba del trabajo, escuché ruidos afuera de mi habitación. Puse atención y creí notar que eran pasos. Encendí el televisor y miré las cámaras de seguridad, no había nadie afuera de la casa, regresé el video, pero nadie se había acercado a la casa en todo el día, supe que no eran humanos los que hacían esos ruidos. Aunque me moría de miedo, supe que tendría que salir, ya que mis hijos estaban allá afuera, y quería asegurarme que estaban bien. Salí de mi habitación, miré las puertas abiertas de las habitaciones de mis hijos, no recordé si yo las había dejado así, pero los niños estaban dormidos. Los ruidos ahora estaban más claros, parecían ser los pasos de una persona, pero ahora se escuchaban en la parte baja de la casa. Bajé las escaleras y un frío repentino erizó mi piel. No había nadie y los pasos se habían detenido. Encendí las luces con miedo de mirar algo aterrador, pero no había nada, todo estaba en calma. Subí las escaleras, pero dejé las luces encendidas, y justo cuando llegué a la parte final de las escaleras escuché el clic del apagador, me giré y noté que las luces estaban apagadas. Corrí a la habitación de mi hija y la llevé a mi cama, después fui por mi hijo y lo recosté junto a mi hija, cerré la puerta de la habitación, y de inmediato escuché pasos afuera del cuarto. Me acosté abrazando a mis hijos que afortunadamente continuaban dormidos. Mi esposo me despertó horas después, eran las 2 de la madrugada, y le conté lo que había sucedido, noté en su rostro que no me había creído. En los días siguientes noté algo extraño en mi hija, ya que cada que entrábamos a su habitación, ella miraba hacia arriba, al techo, y en algunas ocasiones sonreía, pero en otras escondía su rostro en mi pecho. Supe que ella tenía miedo de algo que yo no podía ver, y eso fue lo que más me aterró, que ella fuera quien más estaba sufriendo en esa casa. En los días siguientes no la llevé a dormir a su cuarto, y entonces ella comenzó a tener esas actitudes extrañas en otras partes de la casa. Aquello que habitaba la casa se había enfocado en ella. Le pedí a mi esposo que saliéramos unos días, a cualquier lugar, no importaba si era playa o montaña, yo quería estar lejos y sin mucho contacto humano. Cuando regresamos de las pequeñas vacaciones, al entrar a la casa sentí mucho frío y un aroma extraño, como a algo podrido, pero mi esposo no lo notó, así que no me creyó cuando le dije. Días después, mi esposo me dijo que regresaría tarde por el trabajo, y la mujer que me ayudaba se había negado a quedarse en la casa. Nunca le pregunté por qué, pero supuse que ella también había experimentado cosas extrañas en la casa. Un ruido me despertó, eran las 2 de la mañana, la habitación de mi cuarto estaba abierta. Me levanté y noté que mi hija estaba parada en su cunita, pero miraba hacia arriba,
como si mirara a alguien casi sobre ella. Cuando caminé hacia ella para tomarla, un estruendoso ruido me hizo saltar de miedo. Noté que era el televisor del estudio de mi esposo que se había encendido con un volumen muy alto. Corrí hacia el estudio, entré con miedo de ver algo, pero no había nadie. Apagué el televisor y escuché que el televisor de la parte baja se había encendido. Bajé con miedo, todo estaba oscuro, encendí las luces y apagué el televisor. Al subir miré a mi hijo en la entrada de su cuarto, le dije que se fuera a mi cama mientras yo iba por la niña. Nos acostamos los tres y le llamé a mi esposo, que llegó minutos después, y lo primero que hizo fue revisar las cámaras de seguridad, pero no había nada, solo él aparecía cuando llegó. Le pedí que hiciera algo, que no estaba loca, que todo era real. Afortunadamente él se comprometió a ayudarme. El día siguiente llegó una mujer extraña acompañada de mi esposo. Me dijo que ella era una mujer que se especializaba en limpiar las casas de entes malignos. Si esa mujer se hubiera aparecido en mi casa meses antes, yo la habría corrido y no la hubiera dejado entrar, pero ahora le agradecía su presencia en mi casa. Al entrar, ella dijo sentir una presencia negativa en el hogar, caminó por toda la casa, y cerraba los ojos al entrar en cada habitación, pero dijo que en la habitación de la niña era donde se sentía algo muy maligno. En esa misma habitación sacó una bolsa con hierbas y un recipiente dorado, al que le introdujo las hierbas y les prendió fuego. Un aroma extraño se esparció por la casa, y los extraños rezos resonaron en todas las habitaciones. Cuando la mujer terminó, escuchamos un ruido en la parte alta de la casa. Afortunadamente mis hijos habían sido llevados al parque por la mujer que me ayuda y no escucharon ni vieron nada. Subimos con miedo, era la primera vez que mi esposo escuchaba algo, pero no había nada, todo estaba en orden. La mujer continuó con los extraños rezos y esparciendo otra vez el humo en la parte alta de la casa, y al terminar nos dijo que quizás debería hacer otras sesiones. Los días siguientes fueron de lo más tranquilos, los ruidos desaparecieron, y mi hija ya no miraba hacia la parte alta de su cuarto ni de ninguna otra habitación de la casa. Pensamos que los eventos paranormales se habían retirado. Pero la calma no duró por siempre. A menos de un mes desde que la mujer nos visitó, fue que los ruidos extraños regresaron, incluso se escuchaban cuando mi esposo estaba en casa. Los televisores se encendían solos y las luces parpadeaban a todas horas, y se comenzaron a escuchar pasos en las escaleras, como si alguien subiera o bajara. Mi esposo, consciente de lo que sucedía en la casa, acudió a una iglesia cercana, donde le explicó al sacerdote lo que sucedía, pero el hombre le dijo que esas cosas no existían, que los muertos no regresaban de la muerte. Mi esposo salió de la iglesia decepcionado, pero otro sacerdote le llamó, le dijo que él sí le creía, porque él había visto cosas sobrenaturales y presenciado exorcismos. Ese mismo día, el sacerdote acudió a la casa. Mi esposo me pidió que sacara a los niños para que no vieran nada. Cuando el sacerdote dio tan solo un paso dentro de la casa, se escucharon risas de personas en la parte superior de la casa. Mi esposo miró al sacerdote y le informó que no había nadie, que estaban solos. Los sonidos de pasos apresurados se escucharon, provenían de la parte alta de la casa, y aceleraron el paso hasta correr, bajaron las escaleras y se detuvieron frente al sacerdote, pero no había nadie. El aire frío erizó la piel del sacerdote y de mi esposo. Aquel hombre rezó, y a lo lejos se escuchaban las risas de un hombre. El sacerdote recorrió la casa con sus rezos y las risas nunca cesaron. Al terminar el ritual, le informó a mi esposo que en esa casa había algo muy poderoso, y que quizás se había realizado algún rito satánico o una invocación. Al no haber nada más que hacer, el clérigo se fue, dejando a mi esposo aterrado por sus palabras. Horas más tarde el sacerdote le llamó a mi esposo, le dijo que en una semana llegaría un exorcista a la ciudad e iría a la casa para ayudarnos. Más que alegrarnos, esas palabras nos hicieron sentir más miedo que tranquilidad, porque ahora sabíamos que lo que habitaba la casa era sumamente maligno. Esa misma noche, las cosas estaban tranquilas, los niños estaban en sus habitaciones, y mi esposo y yo planeábamos nuestra salida de esa casa. Queríamos irnos a rentar a cualquier otro lado, y quedamos que al día siguiente comenzaríamos a buscar otra casa. Estábamos en eso, cuando escuchamos que algo muy pesado, como un librero o algo así, se caía. Salimos corriendo de la habitación. La puerta de la habitación de mi hija estaba abierta, la habíamos dejado así, pero cuando nos acercamos se cerró fuertemente frente a nosotros. Mi hijo salió de su cuarto, estaba confundido. Mi esposo trataba de abrir la puerta, pero no podía.
Después escuchamos que la niña lloró, pero no era un llanto normal, era un llanto de terror. Ella estaba viendo aquello que detenía la puerta. Escuchamos otro ruido de adentro del cuarto, pero parecía el sonido de un pequeño cuerpo al caer. Entonces mi esposo pudo abrir la puerta y mi niña estaba tirada en el suelo, lejos de su cuna, como si hubiera sido lanzada hasta ese lugar. Nos acercamos los tres a ella. Mi niña se retorcía en el suelo, tenía los ojos en blanco y parecía querer hablar. Sentí que algo estaba dentro de ella y quería comunicarse, pero al ser tan pequeña no podía decir ni una sola palabra. Algunos sonidos guturales salieron de su boca, y creí notar que también se escuchaba un gruñido casi animal. Levanté a mi niña y salimos de la casa, y al estar afuera la actitud de la niña cambió. Ya tenía los ojos normales y no trataba de hablar, pero se le notaba muy asustada y temblaba de miedo. La llevamos al hospital, pero los médicos solo encontraron el golpe que tenía por la caída. Los estudios no detectaron nada más, y entiendo eso. No hay ningún estudio que detecte espíritus malignos dentro de las personas. No regresamos a la casa, nos quedamos en un hotel. Mi niña, al estar lejos de la casa, no volvió a experimentar ningún comportamiento extraño. 2 días después mi esposo y yo regresamos a la casa para sacar algunos papeles, y al entrar noté un frío que no correspondía al clima cálido de la época. Tomamos los documentos familiares y ropa, y cuando estábamos por salir, escuchamos una risa siniestra que provenía desde la parte alta de la casa, y después escuchamos pasos que bajaban las escaleras. Salimos rápidamente de la casa y nos fuimos. Teníamos mucho miedo de ese lugar. Afortunadamente aquel lugar era el maldito y no nosotros, así que pudimos recuperarnos de aquellos eventos sin ser perseguidos por ese ente. Los dueños de la casa se mostraron sorprendidos e incrédulos con lo que les relatamos. Dijeron no haber tenido ninguna queja de inquilinos previos y no sabían qué pensar. Nosotros no volvimos después de la mudanza, y no supimos si el exorcista fue a la casa o si las cosas siguieron como antes. Ni siquiera pasamos cerca de esa casa. ¿Y tú qué harías si te toparas con una situación así y nadie te creyera? ¿Cómo protegerías a tus hijos si ellos fueran el objetivo de esas entidades? Si te gustó esta historia, suscríbete y compártela con tus amigos, y si no te gustó, compártela con tus enemigos. Si tienes alguna historia similar o si es completamente diferente, pero es de terror, puedes compartirla en los enlaces que te dejo en la descripción. Gracias.